¿Qué tal, iglesia? Buenas tardes, espero que estés muy bien. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy nos tocan los capítulos 9 y 10 del libro de los Hechos. Entonces, comencemos pues. ¿Listos? Ok. Dice, eh, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, tenemos aquí esta historia, ¿verdad? Vemos cómo Saulo eh, va de camino a Jerusalén y va buscando a los discípulos para llevarlos a la cárcel. Está él metido en esta persecución, ¿verdad? Y nos llama la atención una frase que dice aquí en la escritura Hechos, que dice que y a todos los del camino. No se refiere a los que andaban por un camino en particular, sino se refiere a los que estaban en el camino del Evangelio. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Los que estaban en el camino, esta nueva forma de ver las cosas, que ahora nosotros conocemos como el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces tiene esta experiencia increíble Saulo y cómo cae del caballo y se queda ciego y por 3 días ciego sin ver nada y dice que no pudo ni comer ni beber. Me imagino que de la experiencia tan tremenda que tuvo, ¿verdad? Y después hay un hombre, un discípulo que se llama Ananías, no es el mismo Ananías que vimos en los otros capítulos de Hechos, ¿verdad? Pero este Ananías está orando y está en su casa y recibe una revelación de parte de Dios que tiene que ir, Dios le habla, ¿verdad? Que tiene que ir con Saulo. Y él temeroso porque ha escuchado quién es Saulo, sabe lo que ha hecho Saulo, y entonces él dice, no, Señor, este cuate me va a matar, pero le dice el Señor, ve porque es necesario que este hombre, que le digas a este hombre que yo he tenido o tengo un plan para su vida y quiero darle a conocer todo lo que él tiene que padecer por mi causa. Qué cosa, ¿verdad? Ok, entonces, versículo 20, Saulo predica en Damasco.
Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 23. Saulo se escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esta es una de las cosas extremas y maravillosas y padres que Saulo tuvo que pasar, ¿verdad? Dice que se convirtió, y en cuanto se convirtió dice que se levantó y fue bautizado, y en cuanto fue bautizado y ya recobró la vista y comió, y dice que tuvo fuerzas, dicen los discípulos, nos cuentan, el libro de los Hechos nos cuenta que salió y empezó a predicar a Cristo en las sinagogas y les enseñaba de tal forma que muchos eran convencidos de que Cristo era el Hijo de Dios, pero los principales, los sacerdotes, ellos dice que guardaban las puertas, o sea que estaban todo el tiempo con soldados ahí esperando a que saliera el Saulo, ¿verdad? Para poder prenderlo y me imagino matarlo, ¿verdad? Y los discípulos, los apóstoles y los discípulos, ahora ya ellos están con Saulo y dice que lo descuelgan por el muro de la ciudad, ¿verdad? Lo descuelgan en una canasta porque su vida corría peligro. Qué cosa tan tremenda con este Saulo. Ok, versículo 23. Eso fue lo que leímos, perdón. Versículo 23 fue lo que leímos. Versículo 26. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí vemos que Pablo está queriendo tener comunión con el pueblo de Dios, ¿verdad? Queriendo tener comunión con los discípulos, pero no le creían porque sabían todas las cosas terribles que había hecho y le tenían miedo y no creían que era una farsa con tal de encarcelarlos, ¿verdad? Pero hay un discípulo, Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Leímos en los primeros capítulos de Hechos que Bernabé fue uno de los 7 que habían sido llamados para servir a las mesas, ¿se acuerdan? Y Bernabé, dice la escritura que era un varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y con esta sabiduría Bernabé toma a Saulo y viene y lo trae con los apóstoles, y entonces los apóstoles, viendo que Saulo era perseguido y estaba en peligro de muerte, dice que lo enviaron, ¿verdad?, hacia Tarso, que era su ciudad natal. Dice que primero lo llevaron a Cesarea y después lo enviaron a Tarso. Ok, siguiente, 32, curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Qué tal, iglesia? Un pueblo completo convertido al Señor. Ok, Dorcas resucita. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Una vez más, la palabra de Dios viene acompañada de poder, ¿verdad? Y dice que Pedro, primero viene Pedro y levanta a esta mujer, ¿verdad? Tabita, que quiere decir Dorcas, y la resucita. No porque Pedro fuera buena onda o porque tuviera mucho poder, sino por la gracia de Dios. Capítulo 10. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido subidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre.
y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otra vez, iglesia, el libro de los Hechos nos enciende el espíritu, ¿verdad? Nos anima, son testimonios, y aquí vemos un testimonio grandioso y maravilloso, como el Evangelio y la salvación habían sido destinados para los judíos, y sin embargo Dios le muestra a Pedro en visión, ¿verdad?, este lienzo con animales de todo tipo, ¿verdad? Y le dice a Pedro: mata y come, y Pedro no quiere porque dice que él es muy santo y que jamás ha probado cosa común. Pero lo que le está diciendo Dios es: no llames común a lo que yo he hecho santo, a lo que yo he separado para mí. Y entonces es levantado el lienzo, pero lo importante de esta visión que tuvo Pedro es que Dios estaba preparando a Pedro para dar por primera vez el Evangelio de la salvación a los gentiles. Y lo vemos con Cornelio, ¿verdad? Un hombre que buscaba la presencia de Dios. No era judío, no había sido llamado, no conocía a Jesucristo como Señor y Salvador, pero en su corazón y en sus actos, en sus hechos que él hacía, estaba claramente la gracia de Dios con él y sobre él. Entonces Dios le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas, ¿verdad?, tu fe y tus obras han sido vistas delante de mí y no son puestas a un lado, ¿verdad? No las voy a ignorar, le dijo Dios a Cornelio.
Y entonces le dice a Cornelio, voy a enviar a un hombre para que te diga lo que tienen que hacer. Y para que te digan lo que tienes que hacer. Y entonces Cornelio no se queda con eso, ¿verdad? Él está emocionado, él envía por Pedro, pero él está emocionado y manda a llamar a familiares y a sus amigos cercanos porque dice, lo que yo escuché, la presencia de Dios, la palabra de salvación que yo voy a escuchar, quiero que la escuchen ellos también. Aún sin saber las palabras que iba a traer Pedro, Cornelio estaba emocionado por la presencia de Dios. Y entonces este ángel que le avisó a Cornelio, le avisa también a Pedro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Van a venir unas personas de un hombre que se llama fulano de tal, y entonces quiero que vayas y que hables lo que yo te voy a decir. Y entonces Pedro les comparte el Evangelio de la Salvación, ora por ellos y reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos otra vez la manifestación del hablar en lenguas. Y otra vez eran lenguas que entendieron los judíos, porque dice que los judíos que acompañaron a Pedro entendieron las lenguas y dijeron, estos cuates están glorificando a Dios, ¿verdad? En nuestras lenguas. Y entonces dijo Pedro, que impide que sean bautizados. Inmediatamente bautizan a esta la familia de Cornelio y a todos sus, bueno, a los que creyeron, ¿verdad? No necesitaron un curso de 8 semanas o 10 semanas, necesitaban creer en su corazón. Ok, entonces aquí vamos a parar, iglesia. Que tengas un excelente fin de semana, que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes.